Con hilo de algodón de 6 hebras color rosa y aguja de crochet 3.5 milímetros, comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos. Estiramos y cerramos con un punto deslizado. Pasamos a la vuelta 2 y en esta vuelta vamos a tejer 6 aumentos, es decir, 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Pasamos a la vuelta número 3, comenzamos tejiendo un punto deslizado en el primer punto, continuamos con 3 cadenas al aire y ahora vamos a tejer varetas dobles. ¿Cómo se hace? Tomamos hilo 2 veces, pinchamos, traemos el hilo hacia el frente, tomamos hilo y pasamos por 2 lazadas, tomamos hilo y pasamos por otras 2, tomamos hilo y pasamos por otras 2. Otra vez, tomamos hilo 2 veces, pinchamos en el primer punto, traemos el hilo, tomamos hilo y pasamos por 2 lazadas, tomamos hilo y pasamos por otras 2, tomamos hilo y pasamos por otras 2. Pasamos al punto 2 y vamos a tejer 2 varetas dobles. Primera, segunda. Pasamos al punto 3 y vamos a tejer 2 varetas dobles. Primera, segunda. Continuamos con 3 cadenas al aire y finalizamos haciendo un punto deslizado en el punto número 3. Y así terminamos el primer pétalo. En el 4 vamos a hacer un punto deslizado y en el 5 empezamos a tejer el segundo pétalo. Hacemos un punto deslizado, 3 cadenas al aire, 2 varetas dobles, primera, segunda. En el punto número 6 vamos a tejer 2 varetas dobles. Primera, segunda. En el punto número 7 vamos a tejer 2 varetas dobles. Primera, segunda. Continuamos con 3 cadenas al aire y finalizamos con un punto deslizado en el punto número 7. En el punto 8 vamos a tejer un punto deslizado y en el 9 comenzamos a hacer un nuevo pétalo. Empezamos con punto deslizado, 3 cadenas al aire, 2 varetas dobles, primera, segunda. En el punto 10 vamos a tejer 2 varetas dobles, primera, segunda. En el punto 11 vamos a tejer 2 varetas dobles, primera, segunda. Continuamos con 3 cadenas al aire y finalizamos haciendo un punto deslizado en el punto número 11. Y en el punto 12 vamos a tejer un punto deslizado. Pasamos a la próxima vuelta, comenzamos tejiendo en este espacio de las 3 cadenas y vamos a tejer 3 puntos bajos. Primero, segundo, tercero. Continuamos con una cadena al aire y un punto deslizado sobre la primera vareta doble. Otra vez, cadena al aire y punto deslizado sobre la segunda vareta doble. Cadena al aire, punto deslizado. 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 Hacemos una cadena al aire más. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos en este espacio. Primero, segundo, tercero y finalizamos con un punto deslizado acá abajo. Repetimos lo mismo en los otros 2 pétalos. En este espacio tejemos 3 puntos bajos,
Continuamos con una cadena al aire y punto deslizado sobre las varetas dobles. Otra vez, cadena al aire, punto deslizado. Cadena al aire, punto deslizado. Tejemos 3 puntos bajos en este espacio y un punto deslizado acá abajo. Y repetimos lo mismo en el tercer pétalo. Acá ya estoy terminando. Finalizo con un punto deslizado y dejo hilo para esconder. Enhebro el hilo en una aguja, lo paso hacia atrás, lo pierdo entre las hebras y hago un nudito con el hilo del anillo mágico. Tejemos este patrón una vez más. Con hilo de algodón color verde claro y aguja de crochet 3.5 milímetros comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer 5 puntos. Estiramos y cerramos con un punto deslizado. Pasamos a la vuelta 2 y en esta vuelta vamos a tejer un punto en cada punto de la vuelta anterior, totalizando 5 puntos bajos. Finalizamos con un punto deslizado y dejamos hilo para esconder. Con hilo de algodón de 6 hebras color amarillo y aguja de crochet 3.5 milímetros, comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer 5 puntos. Estiramos y cerramos con un punto deslizado. Pasamos a la vuelta 2 y en esta vuelta vamos a tejer 5 aumentos, es decir, 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Pasamos a la vuelta 3, comenzamos con un punto deslizado en el primer punto y cadena al aire. Punto deslizado en el segundo punto, cadena al aire. Punto deslizado en el tercer punto, cadena al aire. Y vamos a repetir esto durante toda la vuelta. Al terminar dejamos hilo para coser. Enhebramos el hilo en una aguja y lo pasamos hacia la parte de atrás. Perdemos el hilo entre las hebras. Voy a tomar una de estas piezas rosas y le voy a colocar un poco de silicona en el centro. Voy a pegar otra pero cruzada. Los pétalos me tienen que quedar así, superpuestos. Colocamos otro poquito de silicona y pegamos la pieza amarilla. Presionamos bien y colocamos otro poquito más y pegamos la pieza color verde. Voy a utilizar esta flor en una hebilla para el cabello, entonces voy a colocar acá un poquito de silicona y voy a pegar esta florcita en mi hebilla. Listo, así de rápido y fácil hicimos esta hermosa florcita de amapola. Mirá qué hermosa que es y es súper fácil de tejer. A mí la verdad es que me encantó este patrón. Antes que me olvide, este patrón no es mío, es una adaptación de un tutorial que vi acá en YouTube. Vayan a este canal y miren el video original que está buenísimo, pero muy bueno. Díganme abajo en los comentarios si quieren que comparta más tutoriales fáciles y rápidos de tejer como este, que lo hacemos en un ratito. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima.